más o menos por el 1900. Argentina vivía una realidad muy diferente a la de ahora. En ese momento era la sexta nación más adinerada y cada persona ganaba en promedio casi tanto como quienes vivían en economías líderes como Gran Bretaña o Estados Unidos. Incluso estaba muy por encima de España, que en su momento había sido quien colonizó el territorio argentino. Si visitas Buenos Aires puedes notar ese viejo esplendor en sus edificaciones de aquella época. Lamentablemente los siguientes 100 años no fueron igual de buenos. Argentina es probablemente el único país que pasó de ser una economía desarrollada a ser lo que se llama una economía de mercado en desarrollo. Una gran parte de este bajón se puede entender al ver la enorme inestabilidad política que empezó en 1930, cuando un grupo militar tomó el mando y rompió con los 70 años de gobierno civil y constitucional que venía teniendo el país, algo parecido a lo que pasó con Cuba en 1952. Pero esta vez habría sido causado por el peronismo. Desde ese año hasta 1981, Argentina vivió 7 golpes militares. Mingo Perón fue elegido presidente 3 veces y marcó fuertemente la historia argentina. Su corriente política, el peronismo, es un tipo de política izquierdista y que consiguió el respaldo de los sindicatos y de la gente de bajos ingresos que vivían con su trabajo diario. Los peronistas obtuvieron 10 triunfos en 14 elecciones presidenciales donde pudieron participar. Ellos querían un modelo que cerraba al país hacia afuera, y con el tiempo el comercio que antes había hecho a Argentina tan rica se vino abajo. Pensaban que así protegían a los trabajadores locales de lo que venía de otros países, pero así fue como hicieron que la participación de Argentina en las exportaciones globales fuera cayendo continuamente. Dentro de esa corriente política aparecieron muchas ramas, entre ellas el neoperonismo, peronismo ortodoxo y el kirchnerismo, que según varios es una línea más de este movimiento, aunque no todos los peronistas coinciden con sus ideas. El gasto público ha sido un verdadero dolor de cabeza para Argentina en distintos momentos. Todos los gobiernos, uno tras otro, han puesto en marcha programas sociales costosos sin tener con qué pagarlos, y al mismo tiempo más de un tercio de todos los trabajadores del país llegaron a ser empleados estatales. Desde hace años, Argentina tiene un montón de normas que regulan casi todo, llevando los procesos burocráticos a otro nivel. Por ejemplo, si quieres contratar empleados, te encuentras con leyes muy exigentes que fijan condiciones de trabajo y montones de trámites. Si quieres traer productos de afuera o venderlos en el exterior, también hay controles desconcertantes y muchísimo papeleo. Y cuando uno quiere cambiar pesos argentinos por dólares u otra moneda, se encuentra con límites muy estrictos sobre cuánto se puede convertir y en qué momento. También hay límites sobre cuánto se puede cobrar de alquiler, e incluso hubo leyes insólitas que regulaban en qué zonas se puede jugar con cometas. Durante muchos años varios gobiernos en Argentina pusieron subsidios para la energía y el transporte, para que la gente más pobre no sufriera tanto los aumentos de precios. El problema fue que estos subsidios costaban tanto dinero que empezaron a imprimir dinero para cubrirlos, dejando al país sin fondos. Pero mientras más dinero imprimían, más subían los precios, y así entraron en un círculo del que no podían salir. El peso argentino, como muestra este gráfico, se ha venido abajo durante casi toda su historia, pero mirad del año 2000 en adelante, llegando a cotizar más de 1.200 pesos argentinos por un solo dólar. En 2001, Argentina suspendió el pago de la deuda de $100 millones que debía a inversores que le habían prestado dinero al gobierno. Esto se llama deuda estatal, porque es lo que el país pide prestado para financiarse. No poder pagarla significa que el país se declara insolvente, generando una crisis que provoca desconfianza e impacta muchísimo en la economía. Eso no era algo nuevo para Argentina, sino que era la 7ª vez que dejaba de pagarle a sus inversores. En 2014, 2019 y 2020, esta situación se repitió y convirtió al país en la nación con más defaults de Latinoamérica en el siglo XXI. En 2023, cada persona ganaba casi un 23% menos que a finales de 2015, y la inflación superaba el 211%. Esto significa que en un año las cosas pasaban a costar el triple. Fue en ese momento que apareció Javier Milei, un político que no se parecía a los de siempre, y que hizo campaña con una motosierra prometiendo recortar el gasto público, eliminar todas esas reglas que hacen la vida más complicada, cerraría varios ministerios, etc. También planteó que haría que la moneda oficial fuera el dólar, y ahora que lleva un año en el cargo, la gente se pregunta qué tal le ha ido. Milei se define como anarcocapitalista, o sea, alguien que quiere el mínimo de intervención del Estado en la economía. Y ganó la presidencia con un plan económico que algunos ven como la propuesta de libre mercado más fuerte desde los años de Margaret Thatcher, quien fue primera ministra del Reino Unido a finales del siglo XX.
Aunque muchos medios han comparado a Milei con Donald Trump, excepto porque a los dos se les conoce por su pelo y por hablar sin tapujos, por el resto no coinciden en casi nada. Milei ve a Trump como parte de una batalla grande contra el socialismo, y fue el primer líder de otro país en juntarse con Trump después de ganar. Trump lo llamó un gran caballero y dijo que lo apoya, mientras Trump en su momento llegó a la Casa Blanca, hablando de poner trabas a la importación para proteger la industria local. Milei está haciendo lo opuesto. Quiere que Argentina haga más intercambio con otros países, y está recortando subsidios y barreras arancelarias. Su intención es frenar la inflación que recibió como herencia. Algunos dicen que Milei planea un trato de libre comercio con Estados Unidos ahora que Trump ha vuelto al poder. A diferencia de Milei, que ganó la elección sin mucha ayuda de los partidos más grandes y no tiene casi apoyo en el Congreso, o sea que no puede aprobar leyes fácilmente porque tiene que negociar con otros, Trump sí controla las dos cámaras en su país y puede avanzar sus proyectos con menos trabas. Milei lleva un año en la presidencia de Argentina y en este tiempo ha podido reducir el gasto del Estado, que bajó alrededor de un 30%. Pasó de 18 ministerios a 8, frenó casi todas las obras públicas y cortó la mayoría de los fondos que se enviaban a las provincias. Con todas estas decisiones, ya en su primer mes de mandato logró un superávit primario, que significa que juntó más dinero con los impuestos del que el gobierno gastó. Y viene repitiendo esa situación todos los meses. ¿Por qué es importante ese superávit? Porque si Argentina gasta menos de lo que recauda, el Banco Central no tiene que imprimir dinero para darle al gobierno. Cada vez que antes le prestaban billetes al Estado, se suponía que era por poco tiempo, pero casi nunca se devolvía, y al final circulaba más dinero del que había en bienes y servicios, disparando la inflación. Lo bueno para Milei es que la inflación ha bajado mucho en el último año. En diciembre anterior estaba cerca del 26% al mes, y ahora ronda el 2,7%. Todavía es alta si sumamos ese 2,7% cada mes, da más del 37% al año, que sigue siendo elevado, pero es menos que antes y va encaminada a la baja. Esa mejora en la inflación es la razón principal por la que Milei conserva el apoyo de mucha gente. De hecho, tiene un 54% de aprobación, más alto que el que tenían los dos presidentes anteriores, Mauricio Macri y Alberto Fernández, en el mismo momento de su gobierno. El punto número 1 de Milei fue siempre bajar la inflación, y por ahora le está saliendo. Lo que resulta curioso es que, a pesar de que está haciendo recortes fuertes en el gasto, algo que normalmente a los votantes no les gusta, mantiene buena popularidad. En Argentina, la gente estaba muy acostumbrada a recibir ayudas o subsidios del gobierno. Sin embargo, muchos están dispuestos a aguantar la situación actual con la esperanza de que venga una mejora en el futuro. Nos sorprende que la economía argentina haya bajado, porque ya venía de una racha negativa. Se estima que en el tercer trimestre de 2024 podría haber caído un 2,6% frente al mismo trimestre del año anterior, marcando la sexta caída seguida. Pero si se mide cómo le ha ido a los trimestres siguientes, aunque todavía no hay cifras oficiales, parece que la economía ha crecido algo, así que tal vez la recesión haya parado. Si el Estado baja su gasto un 30%, y antes ese gasto representaba casi el 40% de todo lo que produce y vende en Argentina, es lógico que la economía se encoja. Entonces, si el gobierno deja de poner ese dinero en circulación, hay menos producción y ventas en general, y por eso el Producto Interior Bruto cae. Como dicen las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se calcula que la economía argentina cerrará el año un 3,5% más chica que cuando Milei empezó, y el año que viene podría llegar al 5% de crecimiento. Solo entonces el país volvería a tener el mismo Producto Interior Bruto por habitante que en 2021. Milei ya echó a más de 30,000 empleados públicos y recortó lo que se destinaba a salud, ayuda social y educación. Este año, el dinero que va a sueldos del Estado y a las universidades es un 20% menor que antes de que él asumiera, tomando en cuenta que todo está más caro. La pobreza en Argentina subió casi al 53% en la primera mitad del año, cuando a finales del año pasado rondaba el 40%. Esta cifra es más del doble del 24% que había en 2018. Gran parte de lo que el gobierno se ahorró vino de no ajustar las jubilaciones al mismo ritmo que iban subiendo los precios. Eso quiere decir que los jubilados cobran lo mismo, pero como todo cuesta más caro, pueden comprar menos cosas. Cuando Milei llegó al gobierno el año pasado, el Banco Central tenía números rojos de 10,000 millones y medio de dólares, lo que significa que debía más dólares de los que realmente tenía. A noviembre, esa cifra negativa se redujo a alrededor de 8,000 millones y medio, lo que no deja de ser menos malo aunque siga debajo de cero.
También lograron que entraran unos 20.000 millones de dólares a los bancos argentinos. Ese dinero estaba en el extranjero y volvió gracias a una amnistía fiscal, que es una invitación a traer los capitales de vuelta sin multas ni sanciones. Mucha gente pensó que Milei no lograría hacer los cambios que prometió en campaña. Sin embargo, está firmando decretos presidenciales, órdenes emitidas directamente por el presidente sin pasar por los legisladores, y de esa manera ha conseguido más de lo que muchos esperaban. El riesgo país, que es un indicador de cuánta desconfianza existe en la capacidad de Argentina de pagar sus deudas, bajó de 2.719 puntos en octubre de 2023 a 872 en noviembre de 2024. Aunque 862 sigue siendo bastante alto en comparación con otros países, es un cambio muy grande y que se sigue reduciendo. En la campaña, Milei prometió que la economía despegaría una vez que se liberaran los controles de capital, que son las restricciones para sacar o meter dinero del país, y desapareciera la burocracia que frenaba todo. El nuevo Ministerio de Desregulación empezó a funcionar en julio, y desde entonces publica nuevas normas casi todos los días para hacer más simple la vida a quienes quieran producir o hacer negocios en Argentina. Es pronto para saber si estas reformas están dando resultado, pero podrían ayudar, porque Argentina es uno de los países con más regulaciones. Ya se ven algunos avances, como la eliminación del control estatal sobre los alquileres, que permitió que en Buenos Aires hubiera 3 veces más departamentos en alquiler y que los precios bajaran a la mitad. A pesar de los dolores económicos, mientras las personas sientan que hay resultados, siguen respaldándolo. Uno de sus primeros pasos fue eliminar un sistema de licencias para importar productos, lo que hizo que los electrodomésticos se abarataran un 35% y las prendas de vestir un 20%. Milei también impulsó a través de la Cancillería la llamada política de cielos abiertos, que permite a las aerolíneas extranjeras competir más libremente y ofrecer más vuelos con más frecuencia. Antes, existía una norma que protegía a la aerolínea nacional prohibiendo que los rivales dejaran sus aviones toda la noche en uno de los aeropuertos principales de Buenos Aires. El Ministerio de Desregulación que Milei creó está integrado por abogados y economistas que se dedican a quitar burocracia. Ellos creen que si el Estado deja de poner tantas reglas, no solo habrá más libertad para hacer negocios, sino que disminuirán las ocasiones de corrupción. Los cambios en la economía han llamado la atención de los inversores. El índice de la bolsa argentina también duplicó su valor en tan solo un año. Aún así, los inversores extranjeros siguen sin confiar demasiado. Argentina ha tenido muchos falsos amaneceres en el último siglo, momentos en que parecía que todo mejoraría, pero luego volvía a la crisis. Además, todavía existen controles para mover divisas dentro y fuera del país, y nadie quiere poner dinero en un lugar si después no puede sacarlo. El gobierno argentino no deja que el valor del peso, la moneda local, se decida libremente por la oferta y la demanda, sino que lo fija oficialmente. El país tiene que devolver casi 50.000 millones de dólares en 2025, pero no puede pedir mucho dinero afuera porque los prestamistas dudan de su capacidad de pago. A pesar de los recortes de gastos, superiores incluso a los que pide el FMI, el Banco Central de Argentina tiene pocas reservas de dólares u otras monedas extranjeras importantes que son necesarias para cumplir con pagos internacionales. La deuda que Argentina renegoció en 2020 tiene plazos próximos de pago, obligándolo a pagar unos 7.000 millones de dólares en 2025. Milei insiste en que Argentina puede salir adelante sin volver a renegociar su deuda, pero la realidad es que el país no exporta lo suficiente como para generar los dólares que necesita. De cualquier modo, la gente recuperó algo de fe en este gobierno. Pues sí, ha logrado frenar la inflación y la economía parece moverse un poco. El gran reto será mantener el apoyo de los votantes mientras sigue aplicando reformas que, aunque necesarias, pueden resultar dolorosas en el corto plazo.